he descubierto que en el Estatuto de los Trabajadores hay un artículo que dice lo siguiente. Da igual si estás trabajando mucho, muchísimo o incluso matándote a trabajar. Que tu jefe va a pasar justo cuando estés haciendo absolutamente nada. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que se sube los lunes a las 6 de la mañana para ayudar a rebajar la tasa de insatisfacción laboral, por no decir otro tipo de tasa. A ver, ya, es que en realidad los jefes nos deberían de estar súper agradecidos. ¿Por qué? Porque gracias a nosotros siguen con vida y no se los ha cargado ningún trabajador. ¡Wow! Sí que tenemos el listón de agradecimientos bien bajo. Bueno, a ver, yo me refería más bien a que gracias a nosotros la gente está más contenta en sus trabajos, pero bueno, ese motivo me parece incluso mejor. Ah, o sea, que me estás diciendo que yo, que reniego del trabajo, que me quejo en cada capítulo de ello, estoy en el fondo contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema laboral. Pues un poco sí. ¿Qué has hecho conmigo? Me has convertido en un monstruo, en todo lo que juré destruir. ¿Y qué culpa tengo yo? Absolutamente toda, porque fuiste tú quien propuso hacer este podcast. Bueno, no te escucho quejarte tanto cuando cobramos a final de mes. Ah, sí, ya, bueno, ¿no? En eso tienes razón. Que los 55 céntimos al mes que sacamos de este podcast, la verdad que son imprescindibles en mi vida día a día. Pues de nada, que no cuesta tanto ser agradecido. En fin, empecemos ya. Sí, que ya nos hemos metido un poquito demasiado con los jefes. El caso, que antes de nada, contaros que si tenéis Prime Video tenemos noticias increíbles. Exacto, que por fin es gratuito. No, que por fin se estrenó la 4ª temporada de Una historia de crímenes. Bueno, eso también es bastante increíble, la verdad. Que bueno, si nunca habéis visto esta serie, no sé muy bien qué estáis haciendo con vuestra vida, la verdad, porque habla literalmente de nuestro y vuestro tema favorito en el mundo. Tu estatura. No, me refería a los crímenes. Bueno, eso tiene más sentido, la verdad. Ya. En fin, lo guay de Una historia de crímenes es que no se queda solo en el qué pasó, sino que investiga el caso real desde todos los ángulos, el crimen en sí, los implicados y el impacto que tuvo en toda la sociedad. Sí, esto como que no es nada habitual en docuseries así, que muchas veces se quedan en el morbo y ya, aquí hay contexto, hay análisis y hay además muchísimo detalle. Y te diría que incluso en esta 4ª temporada, más aún. Ya, y además está presentado por gente experta y rigurosa como Manuel Marlasca, Patricia Bet y Miguel Lorente. Vamos, profesionales de verdad, no como lo que hay aquí. Eso es así. Sí, además, atención, porque la 4ª temporada es especialita, digamos, porque cada capítulo es temático y, bueno, pues hay capítulos sobre españoles asesinados en el extranjero, sobre crímenes de guerra o incluso casos relacionados con fiestas populares como, por ejemplo, los Sanfermines. Sí, y además a través de cada historia se reflexiona sobre temas complejos como la justicia internacional, los conflictos armados o los prejuicios sociales. Sí, exactamente. O sea, true crime, pero con cerebro. Una vez más, no como lo que hay aquí. Vaya, bueno, no hace falta que te metas tanto con nosotros. El caso es que, ya sabéis, por nuestra parte, Una historia de crímenes está recomendadísima y ya sabéis. Sí, y bueno, pues si no tenéis Prime Video, no pasa nada. Siempre podéis hacer como hace Coral, es decir, pedirle la contraseña de Prime Video a un amigo pringado suyo. Sí, no miro a nadie. Y bueno, ahora sí, empecemos ya con el capítulo, que además empiezo yo. Así que es mi momento de brillar, ¿no? Como la estrella que soy. Venga. Vale, pues vamos allá con mi caso de hoy, porque además es una recomendación. Estoy trayendo muchas recomendaciones últimamente. ¿Sí? Concretamente de Sakum en Spotify. Yo qué sé, hay veces que son usuarios, ¿qué hago? ¿Veis? Este es el claro ejemplo de que funciona dejar recomendaciones en Spotify a Yayo. A Yayo, efectivamente. A Yayo. Porque a Coral, oye, podéis dejarle las recomendaciones. Incluso a veces las coge. Pero jamás os mencionará. Ya.
Eso es así. Que, por cierto, mi caso de hoy es el claro ejemplo, porque no me acuerdo. ¿De quién te lo recomendó? Sí. Wow. Ya. Es que no tengo palabras. En fin, mi protagonista de hoy se llama Joel Guy Jr. Y esta historia no tiene ningún tipo de sentido, como todas las cosas que ocurren en el país que tiene por afición favorita invadir territorios que no le pertenecen. Es decir, disparos unidos. Está más revoltoso que nunca. Más disparos que nunca. Por Menos desgracia. unido que nunca, increíblemente. Increíble, sí. Que, por cierto, sí que es verdad que es como muy increíble lo que está ocurriendo en ese país. Pero bueno, en fin. Ah, pensé que ibas a hablar del apellido y que te representaba. Guy, sí, es verdad. Guy, sí que soy bastante guy, ¿no? Bueno, pues Joel nació en el año 1988 en Golden View Lane, que es, bueno, pues como una zona residencial que hay a las afueras de Knoxville, en Tennessee. Ciudad que, una vez más, desconocemos población. Asumo que mucha. Seguramente sea todo lo contrario de lo que yo piense, pero no nos importa. Es que Tennessee suena grande. No, Tennessee, yo siento que es un estado. Yo siento que también. Pero Knoxville quizás es la ciudad de la que yo estaba hablando. No, vale. Y aquí, bueno, en fin. Aquí tengo un poco de drama porque los padres de Joel son súper protagonistas también de esta historia y resulta que el padre de Joel Guy también se llamaba Joel Guy. Solo que en vez de Junior, bueno, pues en su caso evidentemente es Joel Guy Senior. Así que para distinguirlo de su hijo, un poco como por la simplicidad de esta historia, le vamos a llamar Paco. Ah, perfecto. Bueno, el padre es Paco, ¿no? Genial. El caso es que Joel era un niño un poco raro desde que nació. O sea, como que era súper introvertido, no hablaba con nadie y como que odiaba a la gente un poco, incluso se podría decir, ¿no? Lo entiendes. Es que claro, podría parecer la historia de mi vida, pero yo nací en Lugo, no en Tennessee, ¿no? Vale. Gracias a Rihanna. Sí, eso es verdad, eso te libraste. Porque viva Lugo, abajo Tennessee. Sí. sin tener yo nada en contra de Tennessee, así de primeras. Sí, siento que la criminalidad está un poquito más baja por aquí. Ha de estar. Ha de estar. Bueno, pues la movida es que los padres de Joel, o sea, Paco y Lisa, que era el nombre de la madre de Joel, Paco va a ser todo el rato el padre. O sea, tenéis que tenerlo ya como incrustado en vuestro cerebro, ¿no? Solo que tenéis que saber que, claro, no se llamaba Paco realmente. Pero eso ya también lo dejo un poco a vuestra imaginación. Bueno, pues Paco y Lisa habían estado en relaciones anteriores en las que habían tenido hijos. Así que Joel tenía 3 hermanastros. Miento, hermanastras, porque eran chicas las 3. Estas hermanastras como que flipaban un poco con Joel en casa, como porque todo el rato se encerraba en su habitación y no quería hablar con nadie. Parecía como si Joel odiara a sus hermanas, pero bueno, en verdad, pues como que era así con todo el mundo, porque ya os dije que odiaba a toda la faz de la tierra. Simplemente no le gustaba interactuar socialmente con la gente, y eso incluía a sus hermanas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Y yo digo, Joel y yo un poquito, ¿no? Hermanos separados a nacer. Un poquito así. Un poquito. Para lo que, lo que nos separa a mí y a Joel un poquito, ¿no? Es que él era una persona extremadamente inteligente desde muy pequeño. Ya. O sea, te quiero decir, ¿no? Él destacaba mucho en los estudios y se notaba como que se aburría un poco en clase porque no le resultaba nada complicado ir a clases. De hecho, se graduó en el instituto con matrícula de honor y su futuro académico parecía brillante. Sí, muy diferente al tuyo. Muy diferente al mío. El académico, el no académico. Todos los futuros. El pasado, el presente. Bueno, pero tú tienes muchos skills, como por ejemplo de peluquero. Bueno. De decorador. Es increíble que tengas skills de peluquero, pero las tengo. De informático. De informático. Claro. Y ya. Tampoco te emociones. Ya no hay más. Claro. Esas son todas mis skills. Ya bastante hemos dicho. Bueno, bastante, sí. ¿no? De edición de vídeo. Ah, no, esa no. Bueno, no. Alguien lo hace. Yo no puedo decir que yo tenga skills. O sea, siento que es un insulto a todos los editores de vídeo de este país. Sí, pero ya tienes más que yo. Eso sí que es verdad, pero claro, es como si una señora octogenaria tiene más que tú. Ya. Es verdad, sí. es así. Sí, no pero, estarías mintiendo. En fin, ya os adelanto que esta parte de la historia es muy importante, la del momento, inteligencia académica, bla, bla, bla. Así que, neuronas activas, por favor, dejar de hacer vuestras actividades de casa. Porque los más inteligentes suelen ser los más cucú.
Entonces a veces dices, pues mejor me quedo en mi ignorancia. Sí, mejor me quedo también un poquito en mi golpe en la cabeza, ¿no? Claro. Es un poquito así lo que está ocurriendo. Vale. La cosa es que cuando Joel dejó el instituto y se inscribió en la universidad, empezaron los problemas. Porque Joel como que estaba de no con el momento universitario. Genial. Estaba de no. Ya. La verdad. O sea, su idea era ser cirujano plástico, así que se inscribió en la Facultad de Medicina, en la Universidad George Washington. Pero como que se le hizo bola a medida que fue pasando el tiempo, así que se cambió a la Universidad Estatal de Luisiana. Pero nada, como que su carrera universitaria no avanzaba, así que por unas cosas o por otras, al final terminó abandonando también esta universidad y se quedó así un poco como en el aire su futuro académico. Vale. Esto ocurrió más o menos sobre el año 2010 aproximadamente, así que es bastante reciente el caso, dentro de que pasaron 16 años. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Podría ser peor. Me gustan los casos recientes. Sí. La cosa es que los padres de Joel, o sea, Paco y Lisa, tenían trabajos en los que cobraban bastante bien. Paco era ingeniero, no sé qué tipo exactamente de ingeniero, ¿no? Pero cualquiera vas a tener buen sueldo. Seguramente. Bueno, no, porque yo tengo tantos amigos que son ingenieros y no tienen un buen sueldo. Pero imaginémonos que sí, ¿no? El caso es que en su escenario concreto sí que, bueno, pues cobraba un dinero decente, ¿no? Vale. Exacto. Lo que pasa es que no encontré como en esa única página en donde busqué información de qué tipo de ingeniero era. Vale. Y claro, pero podemos inventarnos que era, yo qué sé, ingeniero industrial de repente. Perfecto. Y la madre de Joel, Lisa, era jefa de recursos humanos en una empresa de allí, de Knoxville. Así que ya digo, entre los dos tenían como buenos sueldos y a esa familia no le faltaba de nada. Esto hizo que Joel tampoco tuviera como muchísima prisa tampoco para buscarse la vida, tanto para terminar sus estudios como para buscarse un trabajo, ¿no? Cuando vio que el momento cirujano plástico no iba a ocurrir. No estaba fluyendo, ¿no? Porque había abandonado la carrera de medicina. O sea, básicamente era un nini y sus padres lo mantenían económicamente sin que él hiciera ni siquiera el intento de trabajar. No lo culpo. Bueno, ya. O sea, lo culpo. Claro. No lo culpo porque entiendo que la tentación por no trabajar es muy grande. Claro. Pero sí que lo juzgo porque, a ver, no puede ser que tus padres te mantengan sin que tú hagas ni un intento de buscarte la vida un poquito. Claro. No, claro. Está feo. Está feo. Sí. O sea, una cosa es que no encuentres trabajo o lo que sea, y otra es que estés tocándote el coño en casa, porque sabes que tus padres te van a pagar todo, aunque no te muevas un solo dedo del sofá. ¿Que suena bien? Sí, pero bueno, una cosa es que suene bien y otra es hacerlo. Suena increíble, incluso te diría, pero bueno. Vale, pues todo continuó así, con los padres de Joel manteniendo a Joel, hasta que en el año 2016 ocurrió una cosita. Y es que Paco, el padre de Joel, fue despedido de su trabajo. Y en ese momento Paco tenía, es que me hace tanta gracia llamarle Paco, tenía 61 años y su mujer Lisa tenía 55. Así que en realidad, cuando Paco fue despedido, dijeron, oye, ¿y hasta qué punto no podemos aprovechar estas circunstancias para jubilarnos y mudarnos a un pueblo como más tranquilito y tal, ya para retirarnos de forma definitiva? Pues me parece perfecto. Me parece absolutamente perfecto. Lo que debería hacer todo el mundo. Todo el mundo. Y a ver, tenía sentido porque había ahorrado toda su vida para poder tener una jubilación tranquila y anticipada. Así que su plan era vender la casa familiar y mudarse a Kingsport, que era como el pueblo de Tennessee en donde había nacido tanto Paco como Lucía. No, Lucía no existe. Lucía no existe. Lisa. No sé por qué dije Lucía. Vale. También le podemos llamar Lucía si queréis. No. ¿Qué pasa? Que tenía la garrapata, ¿no?, de su hijo con ellos. Y al quedarse Paco sin trabajo, pues como que no les daba para jubilarse si tenían que seguir manteniendo a la sanguijuela de Joel. Entiendo. Porque claro, encima Joel no se privaba de nada. Ay, genial, oye. Aprovechate más. Sí, o sea, gastaba mucho dinero todos los meses. Que te quiero decir, tampoco es que tuviera una vida austera precisamente. Claro. O sea, no tienes trabajo y encima, oye, si me compro un Ferrari, ¿sabes? Se pasaba. Así que nada, Paco y Lisa tomaron la decisión de decirle a Joel que se buscara la vida, básicamente. Que ya era una persona adulta con su poquito de 28 años que tenía Joel en este momento. Y que ellos se iban a mudar y vender la casa familiar para jubilarse y tal. Bueno, pues le puso los pies en la tierra.
En Muy plan, bien, mira, espabila, Joel. muy bien. Hay que espabilar. Y por lo que sea esto, a Joel no le quiso encantar. Claro. La verdad. No le moló Ya. demasiado. Porque vio que su vida de multimillonario mantenido llegaba a su fin. E iba a tener que hacer tambores, trabajar. Buf, lo Guau. innombrable. Es que claro. Y este dato, pues como que no le quería venir nada bien a Joel, así por lo general. Esto lo sabemos porque Joel tenía como una especie de diario, bueno, como un libro de notas más bien, ¿no? Que es la forma de llamar a un diario para un hombre con masculinidad frágil. ¿Cuánta gente tiene en nuestros capítulos diarios? O libros de notas. O libros de notitas. Sí. Bueno, pues en su librito de notitas, ¿no? Él no iba escribiendo así por días ni nada de ese rollo. Simplemente de vez en cuando, como que apuntaba ideas, ¿no? Objetivos que tenía. Como yo qué sé, de repente escribía: mi propósito de año nuevo es seguir haciendo mi actividad extraescolar favorita, que es nada. Bien. Te compartimos actividad favorita por Sí. otro lado, ¿no? Mal que te lo paguen tus padres. Claro. Pues esta era un poco la idea de su libro de notas / diario. Y en ese libro fue donde anotó lo que... O sea, la movida esta de que sus padres se mudaban y no le molaba la idea. Vale, pues de esta forma podemos viajar ya a noviembre del año 2016, al Día de Acción de Gracias, concretamente. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Estás poniendo una cara? Es que mi siguiente capítulo empieza todo ese día. Sí. Sí. Dios, ya es casualidad. ¿Ya? Bueno, pues ese día Paco y Lisa celebraron con toda su familia, pues eso, el Día de Acción de Gracias. Y ellos estaban como súper contentos porque estaban Joel y sus otras 3 hijas. Porque era, bueno, como un poco una especie de despedida de la casa, ya que para el siguiente Día de Acción de Gracias ya estarían jubilados y en su nueva casa de Kingsport. Vale. Pero Joel tenía otros planes muy distintos para esa casa y para sus padres. Ay, Dios. Cuando la cena de Acción de Gracias terminó, las hermanastras de Joel se fueron para sus casas porque ellas sí que tenían vida más allá de sus padres. Pero claro, Joel se quedó en la casa y la movida es que después de la cena, el padre de Joel, o sea, Paco, subió a la planta de arriba, porque subir a la planta de abajo ya sabemos que No se puede. no se puede, para hacer como una especie como de ejercicios que hacía siempre antes de dormir. Tipo, pues los Kegel o algo de esto. Yo qué sé. Vale, vale. No participamos, Pilates. por ejemplo. Y la madre de Joel, o sea, Lisa, había salido un momento de la casa para hacer no sé qué cosa. Por ejemplo, tirar la basura. No vería esta información, nos la tenemos que inventar. ¿Qué hago? Ya. Obligatorio. Obligatorio. Entiendo. Salió a tirar la basura. Vale. O sea, era algo como que no le llevaba mucho tiempo, pero que cuadraba que no estaba dentro de la casa en ese momento, vaya. Vale, pues cuando esto ocurrió, ¿no? Joel se aprovechó de esta situación y subió a la planta de arriba en donde estaba Paco. Y en un momento en el que Paco estaba de espaldas a la puerta de la habitación, Joel lo apuñaló con un cuchillo. 42 veces. Dios mío, no lo entiendo. ¿Qué me refiero? Se ensañó. No fue Sí. algo como espontáneo ni nada. No. 42 veces le clavó un cuchillo. La violencia de Joel contra su padre fue tan grande que con las puñaladas le perforó los 2 pulmones, el hígado, los riñones y le Madre rompió mía. varias costillas. Y lógicamente Paco, que bueno, recordemos que en realidad se llamaba Joel Guy Sr., murió al momento. Después Joel esperó a que su madre volviera a casa y en cuanto cruzó el umbral de la puerta, Joel se tiró encima de Lisa y la apuñaló 31 veces con el mismo cuchillo con el que había matado a Paco. Dios mío. Es que es muy fuerte. Y con la fuerza le rompió 9 costillas a su propia madre. O sea, imaginaos la fuerza y la rabia con la que lo tuvo que hacer. Qué heavy, tío. Toda tu vida cuidando a un niño, luego queriéndolo y teniéndolo en casa para que te hagan eso. Sí, porque además, a ver, yo por lo que leí, en principio Joel no tuvo una infancia infeliz, ni ningún tipo de trauma, ni nada así como extraño. Simplemente él pues era un niño introvertido y tal, pero poco más, ¿sabes? Ya. Pero las cosas no se quedaron así, porque Joel estaba actuando de una forma súper fría y calculadora. Así que Joel cogió primero el cuerpo de su padre y lo empezó a desmembrar. ¿Qué dices? Le cortó primero las manos y luego el resto de los brazos. Después fue a por las piernas y por último los pies. Y no se quedó en su padre,
porque Joel le hizo a su madre Lisa exactamente lo mismo que a su padre, solo que encima a Lisa la decapitó. Después de eso, Joel colocó todas las partes dentro de contenedores de plástico que había comprado en un supermercado y cubrió todas las partes con lejía para que se descompusieran como si fuera esto Breaking Bad. Dios. Y con la cabeza de su madre fue aún peor, porque la metió dentro de una olla y la coció para deshacerse supuestamente de las huellas todas que había dejado Joel al matarla. Dios mío. La coció en una olla. Bueno, yo diría en una pota, pero ya me entendéis. Ya. Todo esto además sabemos que lo tenía anotado, como en su cuaderno de notas, ¿sabes? En el diario del que os hablé antes. Dejó constancia de todo. Dejó constancia del plan que tenía de hacer esto y de lo que acababa de hacer. Qué horror. O sea, tenía detalle tras detalle todo apuntado, incluida la lista de materiales que necesitaba para llevar a cabo su plan. O sea, que no es algo que hizo de forma impulsiva, sino que lo tenía más que planificado. Después de eso, durmió en la casa mientras la cabeza de Lisa cocía dentro de la olla, o sea, como que la dejó cociendo toda la noche. Y al día siguiente por la mañana limpió toda la casa para intentar borrar cualquier huella o prueba que hubiese dejado por si la policía investigaba. Todo esto venía en el cuaderno de notas con una lista de tareas del tipo inundar la casa para cubrir pruebas forenses o enviar un mensaje automático desde el móvil de mi madre para fingir que ella sigue viva. O sea, ya digo, todo súper rebuscado. Incluso ponía cosas como derramar lejía en la escena del crimen y tirar los trozos por el váter. Cuidado con no tirarlos por el triturador de basura, que quedarían restos que valdrían de pruebas. O sea, que estaba incluso como bien pensado en ese aspecto. Qué asco de persona. En fin. Bueno, persona. Exacto. Al día siguiente, Lisa obviamente no fue a trabajar. Así que su jefe, pues oye, intentó contactar con ella como cualquier persona normal y como no le fue posible avisó a la policía porque, oye, le parecía rarísimo que Lisa actuara de esa forma, porque ella nunca se ausentaba del trabajo ni nada así. Y encima la intentaba llamar por teléfono, no contestaba, era raro. Entonces la policía llegó a la casa de los Guy el 28 de noviembre de 2016 y se encontró pues con todo ese percal, con toda la casa llena de cubos de plástico, con los restos de Paco y Lisa disueltos dentro de los cubos. Ay, Dios mío. Y además encontraron en la cocina la olla con la cabeza de Lisa cociendo. O sea, os podéis imaginar el shock que se llevaron, que se tuvieron que salir fuera a vomitar antes de continuar con la investigación. A todo esto, como dato gracioso, en el medio de este drama, es que el jefe de policía contó que cuando llegó a la casa y vio todo el panorama, tuvo que vomitar el donut que acababa de comerse. No. Os juro que esto no es broma, es literal. Lo dijo en una entrevista. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué cuenta eso? En plan, el donut que acaba de comerse. Queda fatal. Queda fatal. La clara prueba de lo que venimos diciendo hasta ahora. No mentimos. No, pero ya le vale. Ya le vale. Que encima esto lo dijo el jefe de la policía, no era un policía random. Ya. Y bueno, además de todos esos cubos llenos de restos de los cadáveres de Paco y Lisa, también estaban las paredes de la casa cubiertas de sangre y el suelo lleno de ropa, ¿no? Con manchas de sangre, porque a Joel no le había dado tiempo a limpiar toda la escena del crimen como tenía planificado hacer. Qué horror, es que una cosa es decirlo, que lo decimos así desde aquí tranquilamente, y otra cosa es luego imaginarte esa escena. Es que tú imagínate. Es que nada que te puedas imaginar puede llegar a ser ni parecido. Algo tan terrible. Total. A todo esto, Joel no estaba en casa en ese momento, pero no andaba muy lejos. Y como había dejado 400 pruebas por todas partes y huellas dactilares en todos los contenedores de plástico y tal, pues claro, no tardaron mucho en deducir que había sido Joel. Y ese mismo día lo arrestaron intentando huir en su coche hacia otro estado. Porque como que él estaba volviendo a casa y de repente vio como la policía estaba dentro y dijo, guau, me voy. Se fue en coche, pero claro, lo persiguieron y lo pillaron. Claro, porque habría policía en su casa investigando, pero también estarían esperando a que él llegase por allí. Efectivamente. Y nada, con todas las pruebas que tenía en su contra,
Joel aún así fingió como demencia, ¿sabes? Como que él no había sido. Pero claro, la policía, a ver, tampoco es tonta y habían encontrado en la casa el cuaderno de notas que os decía antes, ¿no? Porque lo tenía en su habitación. ¡Qué suerte! Ya, menos mal. En donde tenía apuntado, claro, con todo detalle el plan que tenía y luego además de, por fin lo llevé a cabo, hice esto, hice aquello. Quiero decir, y no solo de cara a matar a sus padres, sino el por qué lo había hecho. Porque en el cuaderno tenía escrito que su objetivo era conseguir cobrar el seguro de vida de sus padres de $500,000. Dios, era muchísimo. Muchísimo. Y además quedarse con la casa y con el dinero de la jubilación de sus padres. Pero lo que más le interesaba era el dinero del seguro y así lo repetía en el cuaderno como constantemente, ¿sabes? Había como varias páginas hablando de ello. Sí, que estaba obsesionado con el dinero y no mataba a sus padres porque lo mantenían hasta que se dio cuenta de que Que iban a dejar de hacerlo, claro. No, y claro, y además de esa forma ya solucionaba su vida. Exacto. De hecho, tenía escrita la frase: una vez muertos esos dos, los $500,000 serán todos míos. Que Qué parece asco. una frase como de malvado de una película. Sí. Y bueno, en fin. Cuando se celebró el juicio, que fue en octubre de 2020, o sea, hace nada en realidad, el cuaderno de notas fue la prueba clave en contra de Joel, además de todas las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen y tal, que habían, bueno, pues encontrado por allí, pero que claro, podrían ser circunstanciales porque él vivía en esa casa al final. Podría haber Sí. pues huellas en la cocina de él porque él vivía allí, pero con el cuaderno en manos de la policía no había nada que pudiera salvar a Joel, porque era como muy fácil relacionar una cosa con otra. Me alegro un montón. Ya. Porque en realidad, ¿cuántos asesinos son tan idiotas de dejar una prueba tan clara? Es Total. que ya no es la primera vez. No, ni será la última. Y en ese juicio fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y hoy en día, pues claro, es que esto fue hace 6 años. Te Ya. quiero decir, está en la puta cárcel. Pues me alegro un montón. Muy fuerte. Qué fuerte. Sinceramente. Estoy flipando. Ya, pues. Es que no entiendo nada. Y lo del seguro de vida en Estados Unidos, un poquito contraproducente, la verdad. Se destila mucho lo del seguro de vida. Yo siento Sí. como que aquí en España eso está un poco como más controlado. Claro, pero es que no sé hasta qué punto es bueno, porque claro, tanta gente muriendo por culpa de los seguros de vida. Ya, no sé. A Entonces, mí bueno. me parece un poco raro. No, a ver, que hay aquí, o sea, sí, yo siento que aquí sí que hay mucha gente con seguros de vida. Por ejemplo, te mandan ponerlos en las hipotecas. Doy fe. Ya. Pero siento que no es tan fácil aprovecharse de un seguro de No. vida, ¿sabes? Como ponerte de esto de beneficiario, no sé qué, todas estas historias, no sé, o al menos no se cuenta tanto aquí, Ya. que también puede ser. Ya, es interesante investigar Sí. más sobre eso en Que realidad. alguien nos comente si sabe algo del Sí, tema, sí, de si sí. hay algún tipo de legislación al respecto diferente entre Estados Unidos y España. Es que claro, nos encanta no hacer el trabajo y encasquetárselo a la gente para que Es nos que lo es muy comente. curioso. Por cierto, antes de empezar mi caso, claro, es que luego se me olvida y a veces me viene así. Ya. Y digo, seguidnos en Spotify, En todas partes nos tenéis ¿en que dónde seguir. más? En Podimo, en YouTube. Hola, soy el Yayo del futuro que está editando este capítulo y se acaba de dar cuenta de que a Coral y a mí se nos olvidó deciros una cosa, y es que tenemos un show en Madrid el 27 de febrero. Es como un capítulo compartido con La Crónica Oscura, es un crossover que vamos a hacer. Así que si os apetece venir, os tenéis las entradas en la cajita de la descripción. Y antes de que nos echéis bronca porque sea en Madrid, una vez más, no es idea nuestra. Y además en este caso no es un capítulo exclusivamente del podcast, sino que es como compartido con La Crónica Oscura. Pero bueno, whatever. Os dejo con el capítulo. Efectivamente. Y cuando quieras, todo tuyo. Pues vamos allá con un caso español y además muy, muy conocido. No lo conozco. Sí, pero siento que tenemos que hablar de este caso. Tenemos que hablar de este caso. Sí, porque es tan indignante, tanto. Miedo. Sí. Me va a dar muchísimo miedo. Además, recuerdo que cuando todo ocurrió me pareció súper turbio y súper indignante desde el principio por todo lo que Porque representaba. pasó hace poco. No, Ah, vale. Pero claro, sí que es verdad que tú eres más vieja que, ¿no? Que el Jurásico, entonces. claro, porque tú no. El caso es que a pesar de lo terrible que te digo que fue, por lo menos se puso sobre la mesa algo muy importante, que decir que no tiene que ser siempre respetado. Vale, sí, algo claro. que creemos que es básico, pero bueno, No es tan básico. no es tan básico, exactamente. Porque hay muchísima gente que parece no entenderlo. No, porque luego
hay que pedir como un consentimiento firmado. Claro, es que incluso, oye, se me ocurre que puedes decir que sí muchas veces y de repente cambiar de idea. No, Es que no, es claro. imposible. No, eso no ocurre nunca. no. Es que de verdad. En los cerebros de alguna gente no. Mira, yo aún en mi trabajo escuché el otro día, ay, bueno, hay que pedir un consentimiento firmado ahora para echar un polvo. Claro. Y no lo dijo un hombre. Ostras. Bueno, porque eso se contagia. Sí. Bueno, vamos a ello. Lo decía una madre de su hijo. Ah. De una recomendación que le había dicho a su hijo. ¡Wow! Miedo lo que inculcas a veces a En tus fin. hijos. Pero vamos a hablar de esto más profundamente, no te preocupes. Porque a veces, ya digo, se bromea sobre pedir el consentimiento, pero a ver, no sé, como que es algo básico y natural. No significa no y nadie debería de presionarte por ignorar ese límite. Bien, pues dicho esto, empecemos con el caso. Ya digo, os sonará a todos bastante el nombre de Nagore Laffage. Bien, a ti te suena, ¿no? No me quieres... O sea, siento que a medida que avance el caso voy a ubicarme, pero de momento por el nombre no caigo. Madre mía, pues es muy conocido, sí, te vas a ubicar. Bueno, el caso es que ella nació el 1 de marzo de 1988 en Irún, en el País Vasco. Vale. Sus padres se llamaban Chomín y Asun, y su hermano Javier. Tenía 20 años porque estamos en 2008. Nagore era una chica súper normal, con una buena vida y muchas ganas de disfrutar de las fiestas con sus amigos. ¿Por qué de las fiestas? Bueno, pues ya te ubicarás en todo esto. A ver, como cualquier persona normal de 20 años. Sí, Por pero otro las lado. fiestas es por algo concreto. Vale. Siempre fue súper responsable y como muy persistente en la vida. Tenía clara la vida que quería y trabajaba muchísimo por conseguir esto. Además le encantaba viajar y siempre le interesó la enfermería. Pobre. ¿Ya? Por eso decidió Pobre estudiar ilusa. esto. En Navarra. Este infierno. ¿Ya? Bueno, el caso es que ella no vivía en Irún, pero sí que es verdad que seguía manteniendo el contacto con toda su familia casi a diario, porque claro, estaba en Navarra estudiando. Y bueno, cuando podía se iba a ver a sus padres y a su hermano. Y así estaba haciendo estos días en los que nos situamos. Se fue a casa y después volvió a Navarra. Y allí le dijo a su familia que fuesen a su casa a pasar allí estos días. ¿Por qué? Porque eran los Sanfermines. Por eso te decía lo de las fiestas. Vale. Ella compartía piso con 3 chicas más, pero no tenía problema para hacerle hueco a su familia en su casa. Pero sí que es verdad que sus padres tenían que trabajar esos días y tenían como algo de lío, así que le dijeron que en ese momento que no les venía nada bien y que no podían ir a verla. Que ya se Vale. veían pues los Sí, siguientes días, exacto. pero que no podían ir a pasar el San Fermín y que lo disfrutara con sus amigas, porque iba a salir con sus compañeras de piso. Que poco después de haber estado con su familia, llamó por teléfono a su madre, pero su madre no le cogió. Y un poco más tarde, sobre la noche, su madre le devolvió la llamada, pero Nagore no contestó. Nagore estaba de fiesta porque estaba celebrando este San Fermín, que era el lunes 7 de julio del 2008. Vale. Que por si alguien de fuera de España no lo sabe, San Fermín es como la gran fiesta que se celebra en Pamplona, que se celebra del 6 al 15 de julio y es súper famosa en todo el mundo pues por los encierros con los toros. Un tema un poquito complicado. Sí, pero bueno, no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí, no. La gente va vestida de blanco, con pañuelo rojo y la ciudad se llena de música, alcohol y fiestas en la calle, pues eso durante todo el día y toda la noche. Y Pamplona pues se transforma en una fiesta continua. Sí, además este yo siento que es una fiesta que es conocida en todo el mundo. Sí, ¿sabes? sí. En plan, seguramente no hay nadie que nos esté escuchando, aunque sea fuera de España, que no la conozca. Claro. Bueno, el caso es que este día, 2 días antes de mi cumple, por cierto, que hay gente que a veces el 9 de julio me felicita y digo, no puede ser que Es se verdad. acuerden. No Es- puede ser. Lo tengo visto. La gente es tan maravillosa. Sí que lo es. El caso es que Pamplona estaba completamente desbordada. Pues estaban las calles llenas de gente bebiendo, riendo, cantando. Bueno, ese ambiente en el que parece Sí. que la ciudad entera se pone de acuerdo para vivir sin frenos durante unos días. Sí, estaban votando un conto, Eso toda es. la ciudad. Sí. Y en medio de todo esto estaba, por desgracia, nuestra protagonista, Nagore Laffage. Vale. Esa noche había salido con su grupo de compañeras del piso y fueron de un sitio a otro, hablaron con gente, bailaron, lo típico, nada diferente. Y sí que es verdad que Nagore tampoco se quería quedar hasta muy tarde porque al día siguiente trabajaba, estaba de prácticas.
Vale. de enfermería Bueno, ay Dios, en el claro. hospital. ¿Vale? Pues sobre la madrugada ya se estaban yendo todas de vuelta al piso porque, bueno, como que se tenían que ir pronto y ya se había acabado la fiesta para ellas. La Sí. gente seguía por allí, pero ellas decían, bueno, ya es hora de irse. Sin embargo, en algún momento, Nagore se cruzó con José Diego Llanes. Era un chico 7 años mayor que ella, de 27 años. Y él además era médico, estaba haciendo el MIR de psiquiatría. Ah, vale. Sí, y entonces, bueno, de esto que te cruzas con un conocido, empiezan a Qué hablar. casualidad, tú eres médico y yo enfermera, risa. Sí, y ya sabemos lo que pasa Ya, en el cuerpo de enfermería, medicina, sí, hay rivalidades. ¿no? Ah, no. Líos, me refería. Ah, también. Hay las dos cosas. Ya, eso es verdad. Sí. Amor-odio. Que están Tiene sentido. muy unidos. Claro, claro. Bueno, el caso es que empiezan a hablar, ya digo, se conocían porque trabajaban en el mismo hospital y la conversación empieza a fluir. Nada extraño, nada que destaque sobre otro tipo de conversaciones. Pero bueno, entre las risas, el alcohol y el ambiente de fiesta, como que se crea un clima muy guay entre ellos. Vale, comprendo. Entonces los dos se quedan como más apartados del grupito de sus amigas y se quedan charlando y tonteando un poco. Bien, además José Diego, que os voy a hablar un poquito de él, es un chico de muy buena familia, muy estudioso y solo le quedaba un año para acabar su MIR, o sea que estabas con buena posición Sí. realmente, o sea, te esperaba un futuro muy prometedor. Realmente Sí. siendo médico tienes un trabajo fijo. Y no, y lo difícil es llegar ahí. En plan, Claro. hacer los 6 años de carrera, luego meterte en el MIR, luego hacer los años que tengas de MIR, si ya solo te quedaba un año. Sí, sabes que vas a cobrar un Adelante. buen sueldo, que vas a Sí. tener un trabajo en el que te necesitan y no te van a echar, porque bueno, la sanidad, bien, Sí, está demandada. Sí, exacto. Claro, Sí, enfermedades existirán. sí. Y es difícil que un robot haga ese trabajo de momento. Y ya sabemos cómo idolatra la gente a los médicos, entonces bueno, Sí. siempre te sientes como importante. Bueno, aquí en España, te diré, ¿Sí? en plan, aún hay como esa cultura de respeto, Ya. como de... O sea, como que hay mucha confianza, tanto sobre todo en atención primaria, yo creo, como por tu médico de cabecera, tu enfermero, es como que tienes esa relación. Un poco de confianza en otros países es un negocio, entonces Ya. no hay tanta confianza. Ya. Bueno, el caso es que a él le encantaba hacer deporte, sobre todo hacía triatlón. Y era un chico pues bastante atractivo, que se le notaba deportista, bien, como mono. Y además se acaba de comprar un piso en Pamplona, porque ya estaba cobrando, su familia también le podía ayudar en lo que quisiese, ya digo, era de buena familia. Y era tranquilo, responsable, educado y ya digo, atractivo. O sea, Vale. como que llamaba la atención. Pues, Veremos, buscaré fotos. Ya. Bueno, Que no nos fiamos en este podcast. no, pero ¿A ti te nunca, gustó? nunca me equivocaré tanto como como te equivocaste tú con Joana Teneri. Nunca Así que, tanto, nunca tanto. Ya. De Neri o incluso de Neji. ah, es verdad, ¿por qué siempre le llamo de Neri? Siempre. Absolutamente Bueno, siempre. Mis clases de inglés no están funcionando. Tú sientes, acabo de ver una de esas clases, Bueno, pero bueno. no hablemos de eso. ¿Tú crees que estás un poco enamorada de José Diego? ¿A ti te gustaba? No, ¿Te gustaba un poco? créeme Físicamente. que no. Créeme que no nos va a gustar a nadie. Vale. Créeme que no. Bueno, pues nada, continuemos. Créeme que lo vamos a odiar, A odiar con todas nuestras nuestras- fuerzas. Ja. Es que ya veo por dónde va este Ya. caso. Ya. El caso, que aunque yo diga que estaban tonteando, realmente no todo era tan bonito, por lo que te acabo de soltar, porque era un poquito chusma. Vale. ¿Por qué? Pues resulta que para empezar en toda la lista de cómo era de chusma, tenía novia. Ah, bueno, pues un detalle, la verdad, que sin importancia. Que ya te pone el primer puesto de la chusma. Sí, porque ya es una red flag gigante. ¿Qué Claro. haces? Sí, ¿qué haces? Bueno, pues resulta que a la novia la acaba de ver, la había despedido cerca de su casa porque la acompañó hasta allí Ah, y después volvió a la fiesta. vale, claro. Por eso, no, perdón. No es que volviese de fiesta, es que volvía de acompañar a su novia y por Bueno, eso se lo encontraron. Claro, vale. No vale. volvía a la fiesta. No, lo simplemente como que se estaba volviendo de dejar a su novia en su casa. Eso es. Vale. Por eso, cuando Nagore lo encontró, estaba solo, porque acaba de marcharse de junto de su novia. Vale, lo que lo hace muchísimo más grave todo. Sí, la verdad es que sí. Y no se le ocurre otra cosa que despedirse de ella y empezar a tontear con la siguiente. Bueno, pues el caso es que José Diego lo que hace
es acompañar a todas las chicas hasta su casa. Porque claro, recordemos que eran compañeras de piso y las acompañó. Pues, Claro, a Nagore y a todas las compañeras que iban con ella. Vale. Claro. Fue como hablando con Nagore y mientras iban hacia casa de ellas. Vale, todas juntitas. Exacto. Vale. Pero ¿qué pasa? Que como había feeling, Nagore se despide de sus amigas para seguir charlando un rato más. Vale. Y el chico, la verdad es que le gustaba, o por lo menos le llamaba la atención como para seguir de coba con él. Ya. No sé si me explico. El caso es que todo va bien, hay conexión entre ellos y él le dice si quiere acompañarlo a casa. Entonces van caminando juntos por toda la ciudad hasta llegar al portal del edificio donde él vive. Recordemos que tenía un piso que acababa de comprar hacía poco y vivía solo. Bueno, pues suben en el ascensor y hay un acercamiento, un beso, como que se nota que se gustan. Sí. Se le acerca y se besan. Bueno, pues cuando entran en el piso de él, todo cambia por completo, porque dentro del piso, José Diego empieza a insinuar que quiere pues, acostarse con ella. Y Nagore no quiere. Es como que se lo deja claro. Yo creo que hay dos tipos de personas, a las que no les importa tener relaciones sexuales si surge con alguien el primer día de conocerse, Sí. y quien prefiere conocerse más porque, bueno, tener sexo le parece un acto íntimo y no quiere forzar algo que no le apetece. Incluso es un caso por caso, ¿sabes lo que te quiero decir? Una situación de caso por caso. Sí. Oye, igual un día te apetece, Sí, igual también. otro día con otra persona completamente distinta, pues quieres ir más despacio. Sí, sí, puede ser, pero también hay gente que Sí, que es más... no quiere y punto. Exacto. Pero no sé cuál era el caso de Nagore, porque creo que era otra situación, por Ya. lo que vamos a ver ahora. Yo creo que al principio sintió mucha atracción, pero a la hora de ir más allá, hubo algo que le molestó. Que le hizo clic. Claro. Ya. Él fue como muy brusco, la forzó mucho. Ya. Y claro, ella no se sintió cómoda. Porque él empezó como a quitarle la ropa de manera muy bruta y le llegó a romper la ropa. Ya. Entonces, claro, yo creo que fue esto, que Y dijo, ¿de es qué? todavía más heavy. Claro, y se sintió como... En plan, ¿Qué no haces? estoy en una película porno. Exacto, y se Estate sintió quieto. incomodísima. El caso es que cuando ella quiso parar, él no lo aceptó. Ya. Y eso fue lo peor. Porque Nagore en un momento le dice que lo va a denunciar por ser tan agresivo. Y claro, esto hizo que Diego se enfadase muchísimo y empezase a darle patadas. Y fue una agresión súper violenta. Nagore intentó defenderse, forcejeó y luchó lo que pudo contra él. Pero claro, ella era una chica muy menudita y él, recordemos que estaba bastante fuerte de hacer deporte. Ya. Bueno, pues resulta que Nagore acaba con un ojo con sangre y el labio partido. Dios. Claro, él tenía superioridad física completamente. Ya. Y en un momento, Y aunque no la tuviera, incluso, en ese momento también te paraliza, yo creo, un poco el miedo. Porque, oye, te ves en esa situación, da igual la fuerza que tú tengas. Yo creo que tiene que ser terrorífico. sí. Y en un momento él paró y ella se queda sola, fatal. Como que paró de pegarle, Ya. se fue de donde estaba ella y ella se queda solísima sin saber qué hacer, o sea, y con todo el dolor que tenía en su cuerpo por la paliza que le había dado. Y en la casa de él. Exacto. Ya. Y aquí llega un momento que te va a indignar muchísimo. Por eso este caso es lo peor. Lo peor de lo peor. Es que yo me acuerdo en su momento Es que que a me mí parecía a mí me grave. está sonando esta historia, porque me acuerdo que debió de pasar poco después de lo del caso de la manada. No, No. fue años antes, muchos años antes. Antes. Sí, Pues entonces estoy confundiéndome con otra Sí. cosa. Sabe Dios. Bueno. sí. Bueno, el caso es que en ese momento la madre de José Diego lo llama por teléfono. Y Nagore contestó el teléfono. Sí. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a gritar pidiendo ayuda y diciendo que estaban a punto de matarla. A la propia madre de José Diego. Qué fuerte. ¿Y sabes qué hizo la madre de José Diego? Colgó el teléfono. ¡Ah! Y no hizo nada. No le importó en absoluto lo que una chica inocente le estaba diciendo. Qué fuerte. Aún así, a pesar de esto, de que la madre la ignoró completamente, la madre de José Diego, Ya. Nagore consiguió llamar al 112, dijo dónde estaba y pidió ayuda. Y la operadora, ¿sabes qué hizo? Dijo, no te escucho, y no hizo nada más.
Sí, no la ayudó. Bueno, Vaya igual, mierda de trabajadora. pero igual genuinamente no la escuchaba. Ya, pero no hiciste nada. No te escucho. Ya está. Claro, pero igual no sabía lo que le estaba diciendo, porque no, literalmente no la estaba escuchando. O sea, No sé. bueno, yo qué sé, sí. No sé. O sea, quiero decir, ahí me parece menos grave que lo de Hombre, la madre. evidentemente, Porque claro. la madre literalmente la escuchó y lo colgó. Pero pidió 2 veces ayuda y no consiguió nada. Ya. José Diego, que debía de estar pensando qué hacer en ese momento, vuelve y la ve hablar por teléfono. Entonces fue cuando se enfadó muchísimo y lo tuvo claro. Si tenía algún tipo de duda porque en ese momento estaba pensando qué hacer, Claro. se dio cuenta que tenía que matarla. Y claro, los golpes que tenía ya directamente Nagore eran completamente desproporcionados. O sea, le había roto la mandíbula, le fracturó el cráneo, Ay, Dios. la golpeó en la cabeza repetidamente y en el cuerpo y tenía un total de 36 contusiones por todo el cuerpo. Qué animalada. Sí. Bueno, pues cuando se para a pensar un poco, decide estrangularla hasta matarla, hasta asegurarse que está muerta. O sea, la mató. Sí. Yo pensé que había sobrevivido. No, Nagore murió. Ay, pobre. Y mientras esto ocurre a pocos metros, pues Pamplona seguía de fiesta, la gente seguía bebiendo, cantando, celebrando. Nadie imagina lo que acaba de pasar en ese piso, que es Ya. una imagen terrible. Imaginar, Sí, que todo el mundo de fiesta mientras... sí, como Todo nadie eso. es consciente de lo que está pasando. Y dentro del piso, el chico no entra en pánico. Por lo menos no como lo haría alguien normal. No llama a emergencias, no pide ayuda médica, no intenta ayudarla, obviamente la acabo de estrangular. Y empieza a pensar cómo deshacerse del cuerpo. Empieza a limpiar el piso, recoge todas las pertenencias de Nagore, intenta borrar todo el rastro que hay de ella. O sea, realmente no es el comportamiento de alguien que ha tenido un accidente, sino de Ya. alguien que sabe perfectamente lo que ha hecho. Y calculador. Exacto. Ya. Sí, No sí, nos sí. gusta, no. Evidentemente no nos gusta nada José Diego. No, por eso ya te dije, Nada. cuidado con esta persona. Sí. Pues el siguiente paso Aunque que a se ti le te quería ocurre... parecer atractivo. Pero no tiene nada que ver una cosa con la Nada otra. que ver con eso, es verdad. Claro, Mira a mí con... ¿Cómo se llama el chiquito este de Estados Unidos? sí, pero es distinto. A ver cómo se llama. Luigi Mangione. Sí, Guau. No, nada que ver. claro, nada que ver. Nada que ver. Los dos Porque asesinos, Luigi- pero bueno, José Diego, qué puto asco. sí. Además, lo que quiero decir con que era mono es también que muchas veces no tiene nada que ver con el físico y a veces nos dejamos llevar un poco por eso y puede ser la peor persona del mundo y ser atractivo. Sí, no, y que puedes pensar, si es guapo, no es un agresor sexual porque no le hace falta. Ese Sí. tipo de tonterías que aún no hace nada se estaban diciendo en la tele por determinado cantante muy Ya, famoso. por exactamente, ejemplo. claro, como que no te hace falta. Y a veces se piensa que eso, que o tener una Cuando es- personalidad encantadora lo es todo. Y cuando no tiene nada que ver con eso, sino con un rol de poder sobre otra persona. Exactamente. Bueno, pues el siguiente paso que se les ocurre a este señor es recurrir a un amigo. Este chico se llama Guillermo y es compañero suyo de la universidad. El caso es que lo llama y le hace una pregunta. ¿Has visto la película Very Bad Things? Guillermo, como por el tono, sabe que no es ninguna broma. Entiende perfectamente lo que quiere decirle. Porque resulta que en esta película el protagonista está a punto de casarse, pero sus amigos le preparan el fin de semana su despedida de soltero para pasar unos días tranquilo y lejos de su pesada novia. Pero todo sale de control y empiezan a drogarse, hay una fiesta desmedida y de repente acaban matando a una bailarina. Y al final se tienen que deshacer de varios cuerpos. Ay, ¿cómo me suena esta peli? Creo que la vi. No lo sé. Es que claro, Yo seguro no. que la conocemos con otro título. Ya, seguro. Bueno, pues como Guillermo sabe de lo que le está hablando y no es tonto, lo primero que le dice es que se tiene que entregar a la policía. Es que claro, encima Very Bad Things, que seguro que en España lo tradujeron como La rana y sus aventuras número 2. ¿Sabes lo que Ya, te quiero decir? En plan ya. que se inventan todo. Yo cuando escuché la descripción de esta película dije, me la tengo que ver. Sí. ¿No me la llegué a ver? Te pega 1000, ¿eh? Pero igual la viste Ya. y no te acuerdas. ¿Ves? Whatever. Y no la vi y no la recomendé. Qué raro. Ya, qué raro en ti. No te pega. Ya. El caso es que José Diego le dice que no piensa entregarse y que como lo delate, se suicida. Papel de víctima, modón. Hombre. Bueno, pues José Diego sabe que la ha liado muchísimo llamando a su amigo y que no ha servido para nada encima. Así que se le ocurre
como tiene conocimientos de medicina, dividir el cuerpo. Y llega incluso a plantearse cortarle la cabeza para dificultar la identificación del cuerpo. Y empieza por quitarle las joyas y empieza a cortar. Y le corta un dedo, luego otro, pero aquí se da cuenta de lo complicado que es y descarta la idea. Entonces mete el cuerpo de Nagore en una bolsa y se va por el coche de su padre. O sea, vuelve a casa y sube el cuerpo al coche y conduce hasta el Valle del Erro como a unos 50 minutos. Vale. Y escoge esta zona porque la conoce perfectamente, porque como buen hijo de familia bien, tenía una segunda casa allí, que es donde estaban los padres. Y nosotros que no tenemos ni la primera. Y la viste de San Fermín para que parezca que ha sido un robo y la tira allí. Y horas después es cuando se encuentran el cuerpo. O sea, que tardaron poquísimo en verdad en encontrarla. Sí. Flipo también con eso. Ya. El caso es que entre que se encuentra el cuerpo y no, los padres de José Diego se enteran de lo que ha pasado, o por lo menos de cierta parte. Porque recordemos que la madre y la tía, Claro. que la tía también estaba al teléfono, ojo, habían escuchado a Nagore suplicar ayuda. Y además el padre y la madre en ese momento se encuentran a su hijo en el coche del padre llorando y en shock, diciendo que se quería quitar la vida. Me lo creo tampoco a él. Ya. No, claro, esto era ya... Inventi, Se hizo performance. la víctima total. Sí. Los padres, como era de esperar, no lo delatan, deciden cubrirlo. Digo como era de esperar porque a pesar de la madre haber escuchado los gritos de auxilio de Nagore, no hizo nada. No, Menos claro. iban a hacer si se lo encontraban llorando en el coche. A ver, yo entiendo que es muy fácil hablar sin vivir esta situación. Sí, porque yo entiendo que en ese momento te quedas también un poco como petrificada, pero... Y que es tu hijo, pero las personas tienen que hacerse cargo de sus actos. Yo lo siento muchísimo. Sí. Porque Bueno. al final, ¿qué educación le estás dando a tu hijo si Exacto. permites que se salga con la Exacto. suya de un acto así? Solo por ser buen padre. Claro. Lo siento. Y buen padre eres si le enseñas a tu hijo que las cosas tienen sus consecuencias. Exacto. En plan, hostia, Sí, digo sí, yo. sí. En plan, oye, pues no puedes violar a una persona y asesinarla sin que te pase nada. En plan, digo, como acto educativo me parece bastante contundente. Y afrontar los problemas. Digo yo. Ya. En fin. A ver, no sé si llegó a violarla, entiendo que no. Bueno, pero intentarlo. Intentarlo, sí. Claro. Como le dijo que no, decidió Qué heavy. que era lo mejor. Qué heavy. Es que es fuerte, ¿eh? Bueno, el caso es que pasa la noche y llega el día siguiente, el 8 de julio, y Pamplona es cuando, bueno, se despierta con resaca colectiva, con encierros y todo el mundo volviendo a casa. Y en medio de este día, una mujer estaba paseando a su perro por esta zona cuando el perro empieza a oler algo, que era el cuerpo de Nagore. Estaba en esa zona boscosa que dije que lo Sí, el llevó valle, lejos de la... sí. Y estaba el cuerpo abandonado como si fuera algo de lo que uno quiere deshacerse ahí tirado. Ya. Y bueno, la noticia corre rápido y al principio no se entiende muy bien, pero en cuanto se confirma quién es la víctima y cómo ha muerto, la gente, pues... Flipa. Sí, exacto. Encima estaba vestida de Claro, San Fermín. habían pasado unas horas, Ya. porque dejó el cuerpo allí y entre que se hizo de día, pues fue cuando Claro, se pero quiero encontró. decir, imagínate, si apareciera con ropa normal a 50 minutos de distancia de Pamplona, pues yo qué sé. Pues puedes pensar cualquier cosa, pero encima estaba vestida de San Fermín. Claro, lo hizo porque quería que pareciese un robo. Claro. Y algo que no he dicho es que Guillermo, no sé si te acuerdas de él. Sí, sí, sí. Claro, sabía Guillermo del toda Toro, esta historia. claramente el director de cine. Justo. Sabía toda esta historia. Mm. Bueno, pues por suerte no se presta a este horror y se da cuenta enseguida que lo que le ha contado su amigo es monstruoso. Como que bien me cae Guillermo. Sí. Es que ya lo vi venir. Ya, Ya lo vi venir, buena gente. sí. Así que hizo lo único correcto, avisó a la policía. Bueno, mira, genial. Sí. Y este gesto obviamente fue clave porque aceleró todo. Porque gracias a esto, a partir de ahí la policía entra en escena y empieza a reconstruir todo lo ocurrido. Que entre todo esto, la policía llama a la madre de Nagore, Asun, que ella vivía en Irún, en el País Vasco, y le dice que en cuanto pueda tiene que ir a Pamplona a hablar con ellos. Y la madre piensa en su hija, que en ese momento debía de estar trabajando o descansando en alguno de sus turnos del hospital, donde estaba haciendo las prácticas de enfermería. Además, hacía muy pocas horas que recordemos que había hablado por teléfono con su hija, pero la policía le describe físicamente a su hija a la perfección. Así que aquí Asun supo que pasaba algo horrible. Ya.
Bueno, pues Asun va a esta comisaría y tiene como 1 hora de camino, que imagínate la incertidumbre que tienes que vivir en todo ese tiempo. Sí, porque sabe, o sea, igual te dijo, tiene un lunar aquí de no sé qué y justo Nagore lo tenía, entonces dijo, a ver, 100% es ella, Sí. pero siempre te queda un 0,1%. Ya. Y además tampoco le habían dicho lo que pasaba. Ya, Pero claro, estás a la espera de qué le pasó a mi hija. ya. Bueno, pues allí un grupo de psicólogos la prepararon para lo peor, que era reconocer el cuerpo sin vida de su hija. Dios, tiene que ser horrible. Tiene que ser terrible, terrible. Y finalmente la policía, como ya sabía quién era el asesino, obviamente van a buscarlo y lo arrestan al momento. Y él confiesa todo sin dudar. Bueno, el caso estalla en los medios, no solo por la violencia, sino porque, claro, ocurre en San Fermín y encima el agresor es médico, o sea, alguien que se supone que te cuida, Ya, no que te va a matar. Y claro, además a esto hay que sumarle el hecho de que parece que estas cosas solo vienen de gente pobre y de repente pues un chico de buena familia, ya. que es médico, que es atractivo. Bueno, pues van a su piso con él para reconstruir los hechos. Y en el rellano ya encuentran trozos de ropa de Nagore. Y en el piso también había ADN de ella. Pero como había limpiado todo, tampoco había muchísima prueba. Ya, Pero claro, al tener su confesión, realmente era lo importante. sí. Aquí, en Argentina, no valdría. Ya, es verdad. Y en los días siguientes, el nombre de Nagore empieza a repetirse por todas partes y hay concentraciones, flores, pancartas y mucha gente que no la conocía siente que podría haber sido una amiga, una hermana, una compañera. Claro, la gente como que tiene muchísima rabia y empiezan a preguntarse que cómo puede pasar algo así, que realmente eran 2 chicos que solo se iban a conocer. O sea, Nagore no le había hecho nada como para asesinarla. Ya me entiendes, no hay un motivo, pero es que encima... No, claro, pero sí, que no había provocado nada. Y menos con tanta rabia. Bueno, pues el 2 de noviembre de 2019 empieza el juicio. Que este 2010, juicio... 2009. 2009, perdón. No me cuadraba por No, fechas. claro. Por eso ya ves que fue mucho antes de lo de Sí, muchísimo la manada. antes, claro. Pero claro, también en San Fermín. Es que después de lo de la manada pasó también un caso similar al de la manada. También en San Fermín. Sí, pero fue menos mediático. Sí, exacto. Entonces yo pensaba que era ese que fue No. menos. Pues yo creo que el caso de Nagore no lo conocía. Fue antes. Además yo era pequeña. Bueno, pues entonces empieza el juicio que fue... No tan pequeña. El caso es que el juicio fue por jurado popular. Y dirás, bueno, pues seguro que la condena fue alta, porque al final el jurado popular siempre está un poco contaminado por los que escuchan las noticias Sí. y la gente querrá como darle la máxima condena. Creo que no pueden. El jurado popular yo creo que solo puede votar culpable o inocente y luego el juez es el que establece la pena. Igual me lo invento. Que no lo Bueno. pongan en comentarios. Yo creo que pueden como... Orientar la Sí, condena, ya. exacto. Puede ser. A ver, sí que es verdad que si dices que es culpable de un delito determinado que conlleva muchos años, en plan que tiene una... Imagínate, entre 12 y 15 años. Pues vale, no dices si 12 o 15. Claro, Pero no. dices que como mínimo 12. No sé si me explico. Puede ser algo así. Bueno, Pero bueno, que nos lo pongan en comentarios. Ya no sabes quiero que arriesgarme. yo no quiero saber nada de información. Quiero que me lo diga la gente. No Ya. quiero investigar yo. Ya. Sí, es que siempre es mejor, porque la Sí. gente te lo dice como La sabiendo más. Y la gente lo sabe. Sí, Yo sí. nunca. Tú nunca, ya, eso es verdad. El caso es que, oh sorpresa, porque el jurado no llega a la mayoría necesaria para considerarlo asesinato, pese a toda la brutalidad del asesinato de Nagore. O sea, realmente sí que lo condenaron, obviamente, pero esto se queda en un homicidio con abuso de superioridad. Ah, Y la carambas. condena acaba siendo de un total de 12 años y medio de cárcel. Bueno, para ser España es bastante. Pensé que me ibas a decir menos, la verdad. Sí, Pero sí, a ver, sobre todo por el hecho de que no es un asesinato. claro, y 12 años y medio por una violencia que todo el mundo debería de percibir como extrema. Pero bueno, ¿por qué esta condena? Yo te lo cuento. Fueron varios factores. Por ejemplo, el jurado escribió unas preguntas para la madre de Nagore. Por eso digo que tenían bastante papel importante. Pues ellos querían saber qué había pasado, tener más claro lo que iban a decidir, lógicamente. Bueno, pues escribieron 3 preguntas en total. Resulta que 2 de ellas el juez ni siquiera las quiso leer. Imagínate el panorama del tipo de preguntas que eran. Dios. Y espérate, porque la última pregunta que leyó antes de decirla, dijo, no debería hacer esta pregunta, pero la voy a hacer de todas formas. La pregunta era, ¿es Nagore una ligona? A su madre.
Dios. Sí. Yo flipo, ¿eh? Sí. Y- Efectivamente no deberías hacer esa pregunta. Sí, que de hecho Marta hizo este caso y ella lo contaba así, tenía toda la razón. Decía que una mujer ha sido asesinada a golpes por haberle dicho a un hombre que simplemente no quiere tener relaciones sexuales con él, y lo que tú le preguntas es si era una ligona, si era una mujer que se acostaba con muchos hombres, ¿quieres decir? Entonces, claro, eso significa que mereces que te asesinen. ¿Y te va a servir ese dato para algo? Digo. O sea, vamos a ponernos en la situación. Es una tía que se folla a 8 hombres al día, los 365 días del año. Eso, ¿me estás diciendo que eso implica que merece ser asesinada por ello? Por es como decirle que que hay, no. hay como una especie como de atenuante, ¿no? En la ley en plan, porque eres una tía que ligas mucho. En plan, ¿es esto lo que se me está indicando con esta pregunta? No, pero a Es que lo no lo mejor entiendo, si ¿sabes? tienes una mala imagen de ella, te da menos pena. No, claro. No sé cuál es su pensamiento, Pero no es sé que- cómo han llegado a ese... Pero quiero decir, es que es como No absolutamente absurdo, porque a nivel legal, ¿qué te influye No, eso? sí. ¿Sabes? Es horrible. Y el problema es que no era solo la opinión del jurado, sino que también era un poco la de toda la sociedad en ese momento. Ya. En plan, ¿qué hacía una chica yendo a casa de un chico el primer día? ¡Qué locura! Bueno, pues la familia de Nagore tuvo que escuchar todo eso. Además que encima ellos ya se conocían. Ya. No era un chico desconocido para ella. Ya. Y ya digo, la madre y la tía, como te decía antes, estaban juntas cuando escucharon la voz de Nagore pidiendo ayuda. Y ambas tuvieron que reconocer en el juicio que sí escucharon la llamada, que colgaron y que no hicieron nada por ayudar a la chica. Qué fuerte. Es que esto me parece terrible, terrible. ¿Cómo eres capaz de ignorar algo así, por mucho que sea tu hijo? Y también era muy importante para la sentencia saber si José Diego había matado a Nagore con alevosía, como que era el atenuante ese de alevosía. Ya. Y él le había dado una paliza. Recordemos que le había roto la mandíbula, que le había dejado morado un ojo, todas las 36 contusiones que tenía. Recordemos. Y aparte después tuvo unos segundos en los que pudo pensar y decidió matarla. Ya. O sea, yo creo que está bastante claro que fue con alevosía. Sí. Digo. Bueno, pues llegó la sentencia y resulta que se aceptaron atenuantes como el consumo de alcohol, cuando su propio amigo repitió, o sea, ya digo, su amigo dijo en el juicio que él estaba perfectamente, que hablaba con total claridad, habría Ya. bebido un poco, pero sabía lo que decía. E incluso se menciona aquel contacto previo en el ascensor, algo que... el beso. Como ella le había dado un beso porque después le dijo que no. Como si por besarlo tuviese ya derecho a acostarse con ella. Totalmente. Pero y además, es que imagínate que quería. Es que luego él la asesinó. Es que es muy fuerte, en plan. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay alguna especie de contexto previo que te pueda llevar a que tú asesines a una persona? En plan, de forma justificada. Ya. En plan, Ya. no sé, no entiendo. Y aparte de esto, pues se analizaron detalles mínimos de la noche, como cuántas copas, quién dijo qué gesto hubo en el ascensor, se habló del comportamiento de ella, se habla de la idea de que eso, de que él había bebido, y todo esto, pues evidentemente es como que genera una sensación de injusticia para toda la familia, porque no se le llegan a llamar a las cosas por su nombre. Exacto. Y aparte, José Diego tuvo que pagar un dinero. Le condenaron a pagar 126.000 euros en compensación a la familia por haber matado a Nagore. Sí. Y como él lo pagó de inmediato, porque su familia tenía dinero para ello, Wow. pues esto hizo que se le rebajase la condena un año. Evidentemente, la familia no quería que se le rebajase la condena por entregar el dinero, pero es que no les quedaba más remedio que aceptarlo, porque si no lo hacían, el dinero volvía a él y aún así la condena se le iba a rebajar igual. Ya. Entonces era un sinsentido. No arreglaban nada rechazando ese No, la dinero. familia que tiene que ver. Claro, sí, pero que no había opción. Y además, como ya había confesado, también era como otro atenuante. ¿Cuándo confesó? Cuando ya tenían todas las pruebas del mundo contra él. Claro. Sí, sí, es fuerte. Y finalmente solo cumplió de esos 12 años 10. Y desde el 2015 hasta el 2019 estuvo estudiando más sobre medicina, como ampliando sus estudios en la cárcel. Carambas. ¿Qué pasa? Que llegamos a 2019, cuando él solo dormía en la cárcel. Vale. Estaba ya como de prácticamente- libertad condicional o algo Sí. de esto. Prácticamente a punto de salir.
Entonces, en este momento, como ya llevaba unos años en la cárcel, parecía que el caso empezaba a olvidarse. Pues aquí vuelve a saltar todo otra vez en los titulares, porque volvió a trabajar como psiquiatra. Yo me acuerdo de verlo en las noticias. Qué miedo. Él intentaba borrar el pasado, hacer como si nada hubiera pasado y desaparecer de internet. Pero claro, aquí es cuando todo el mundo se entera porque en las noticias sacan su foto, por lo que te voy a contar a continuación. Y la gente, claro, evidentemente alucinan y dicen que esto que no se puede olvidar, no por venganza, sino por memoria, por que olvidar es como dejar que vuelva a pasar. No, y que, a ver, ya sabes que en este podcast creemos en la reinserción. Entonces, tú genuinamente te puedes haber reinsertado. Sí. Pero el propio proceso del juicio a mí me indica que tú arrepentido estás poco. ¿Sabes? Porque si no, no harías según qué comentarios, según qué preguntas. Tu familia participó del juicio de una forma también un poco tenebrosa. Quiero decir, no me da la sensación de que tú estés genuinamente arrepentido. ¿Sabes? Entonces no me voy a creer esa reinserción. Sí, que la gente simplemente no le daba la gana de que hiciera su vida normal. A ver, yo también lo entiendo. No, totalmente. Claro. El caso es que sí. Pues, es completamente respetable. Y salió en los medios su foto actual y que estaba ejerciendo de nuevo como psiquiatra porque fue contratado en una clínica. Una clínica del doctor Carlos Chiclana. Vale, bueno, pues de allí. Y salió en los medios porque este doctor puso la foto de José Diego en su página y todo el mundo la pudo ver. Y claro, ahí fue cuando se lió muchísimo. Porque decían, pues sigue su vida con total normalidad y Nagore no puede hacerlo. Ya. Y claro, antes de casi acabar de cumplir condena, realmente ya tenía un nuevo trabajo y su vida completamente encaminada. Acababa de salir y ya estaba trabajando en una clínica. Da rabia, yo eso lo entiendo. Y bueno, eso es todo. La madre de Nagore sigue luchando hasta el día de hoy porque se reconozca la terrible historia que le pasó a su hija. Y Asu no habla desde el victimismo, sino habla claro, o sea, cambia su dolor en activismo y en charlas para que el nombre de su hija no se olvide y para que se entienda que no fue un malentendido ni una noche que se torció, fue un abuso de poder y un ensañamiento contra una chica que solo se sintió atraída por un chico, sin saber que esta misma persona la mataría de una forma brutal. Y además cada julio, Pamplona e Irún recuerdan a Nagore, no solo como una víctima, sino como el recuerdo de que un no debería de ser suficiente y de lo que ocurre cuando no se respeta. Y después de que todo ocurriera en ese piso, mientras Nagore estaba muerta, como que todo el mundo seguía celebrando San Fermín y es algo que siempre llama la atención porque a pocos metros de toda esa violencia la ciudad estaba como completamente ajena de todo. Claro. Y que realmente no hubo un grito que alertara, no hubo nadie que apareciera por allí y la noche continuó como si nada. Y nada, este es el caso, que esto es un recordatorio de que la justicia, la educación y la sociedad tiene todavía muchísimo que aprender en esto. Muchísimo. Que pasó hace muchos años y quiero pensar que las cosas mejoraron, pero bueno, que está bien que recordemos este tipo de cosas cuando dices que mira, el caso de la existe manada la violencia de género. fue muchos años después, como bien has dicho antes, y cómo se enfocó judicialmente hablando da también bastante vergüenza. Exacto. Y fue muchos años después, con lo cual aún hay mucho que formar a los jueces de este país en violencia de género y aún hay mucha gente negando que esto exista. Así que aún hay muchísimo trabajo que hacer. Sí, y quiero pensar que hemos mejorado algo, pero bueno. Sí, yo también quiero pensar que sí. Mejor que lo pensemos. Lo espero. Mejor vivir en la ignorancia. Pero bueno, eso solo lo sabéis vosotras. Así que... Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Exacto, esperamos que os haya gustado, dentro de lo terrible que contamos siempre, ya sabéis. Y nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.